empezar a hablar un poco, que es primero, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver de la redacción del tipo, es un delito de mera actividad. Es decir, basta que tú tengas ¿no es cierto?, no hayas sometido tu evaluación tu actividad de evaluación, y también y hay que hacer las conductas de liberar, verter, extraer. No requiere un resultado, un daño correlativo. Y también se requiere, ¿no es cierto?, el tema de que no haya sometido su actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental, ustedes también lo tienen, ¿no es cierto?, que se ingresa por un estudio de impacto ambiental. En Chile, este organismo este procedimiento se hace en virtud del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se ingresa mediante un estudio de impacto ambiental o también una declaración de impacto ambiental. Acá la declaración de impacto ambiental es al final, ¿no es cierto?, que es una opinión técnica de la administración, pero en Chile es un estudio de impacto ambiental, es un documento que es mucho más amplio, ¿no es cierto?, porque establece que se generan efectos sobre el medio ambiente y por tanto tiene ciertas medidas. Y bueno, entonces, si es que tú no ingresas un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, y luego se hace todo un procedimiento que incluye, ¿no es cierto?, participación de organismos sectoriales con competencia ambiental, como por ejemplo en Chile la Dirección General de Aguas, que se dedica al agua, la Subsecretaría de Pesca, que ve todo lo de los recursos pesqueros, y también el procedimiento que tiene un procedimiento de participación ciudadana, que entiendo que ustedes también lo tienen en el derecho español, pero también tiene un procedimiento de consulta indígena, lo que es obviamente una novedad de cara al convenio 169, y termina con una resolución de calificación ambiental. Ese es como el procedimiento. Entonces, si tú no tienes esa resolución de calificación ambiental, estás en elusión y cumples con el primer requisito de este delito, y luego tienes que liberar, verter o extraer, ¿no es cierto? Pero acá lo que se ha criticado de este delito es que en general van a verter, liberar o extraer componentes ambientales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si tenemos una salmonicultura, por ejemplo. Esta salmonicultura nos va a tener, si no tiene su resolución de calificación ambiental, vierte igual sustancias ambientales. O sea, por ejemplo, libera nutrientes al medio que genera que no tiene por qué generar un daño. En ese sentido, ¿no es cierto?, se puede básicamente, el núcleo del disvalor de la conducta se encuentra en la elusión, porque sí o sí, cuando tú realizas una actividad vas a hacer alguna de estas conductas, ¿ya? Respecto de este delito en particular, tenemos un caso que ahí estamos estudiando, ¿no es cierto?, su posibilidad, que es de elusión. En FIMA, ¿no es cierto?, llevamos este caso que es histórico. De FIMA han hecho recursos de protección, incluso han demandado a los abogados que han llevado estos recursos, o sea, a mis compañeros. Entonces, es un caso bien fuerte, que se trata, ¿no es cierto?, de un caso de una crianza de salmónidos y smolts. Cuando uno hace una industria salmonera, lo que primero necesita es, a ver, voy a adelantarme un poco para que vean. Los salmones, o sea, la industria salmonera es esta, pero acá son salmones que son como adultos, pero los salmones pequeños, los salmones bebés, que son los smolts, se crían en agua dulce. Entonces esta industria está en un río de agua dulce. ¿Qué pasa con esta industria? Que
se emplaza a 500 metros de un lugar sagrado para unas comunidades mapuche que se llama Tragunco, donde confluyen dos cuerpos de agua y por tanto ese lugar es sagrado, realizan rogativas. En la imagen podemos ver cómo la Machi está recogiendo hierba, realizando sus rogativas, y también podemos ver que existen ciertos vertimientos de residuos industriales líquidos. Y acá las personas nos han dicho que el agua sabe mal, que no pueden tomar esa agua, que el mate les sabe salado, entonces genera el vertimiento de ciertas sustancias contaminantes. Y bueno, la historia, esta piscicultura tiene una autorización de su pesca que es de 1998, de hace más de 25 años, y bajo esa autorización solamente podía procesar 42 toneladas. Y sistemáticamente fue aumentando su producción a 136 toneladas, lo que debía ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. No lo hizo, o sea, intentó hacerlo, pero se desistió, le revocaron la RCA por ser bastante mala, no tenía toda la información, y por tanto sigue produciendo 136 toneladas. Entonces, aquí lo que nosotros logramos con este caso es que la Superintendencia del Medio Ambiente pueda formular cargos. La Superintendencia del Medio Ambiente es la agencia que se encarga de la fiscalización y sanción, ¿ya? Entonces, formuló cargos justamente por elusión y presentó un programa de cumplimiento que es un plan de medidas para volver al cumplimiento, es decir, para que no lo sancionen, y la Superintendencia del Medio Ambiente lo rechazó. Acá obviamente se configura el 305 porque estamos en una conducta que no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, no tiene una resolución de calificación ambiental y también tiene el vertido que se muestra ahí en la imagen, ¿no es cierto?, afectando a las comunidades mapuche. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho el delito, la querella ambiental? Bueno, muchas preguntas, pero sí existe básicamente como qué pasaría con el otro procedimiento que está andando de sancionatorio. Esa es la pregunta que nos hacemos, si es que el fiscal, ¿no es cierto?, en sede penal va a ser diferente, sobre todo porque vamos a ver que nosotros no tenemos una norma de suspensión del procedimiento sancionatorio cuando se constata un delito ambiental, como sí existe en España. Entonces, ese es un primer caso. Luego tenemos el de daño ambiental, ¿no es cierto?, que establece que ahora es un delito de resultado, que dice, ¿no es cierto?, que vertiendo, depositando, liberando o sustancias contaminantes o extrayendo aguas afectare gravemente ciertos componentes del medio ambiente. Entonces la conducta tenemos que es nuevamente verter, depositar, liberar o extraer, y el resultado, la afectación grave. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos que hace remisión a los 305 cuando estamos cuando se está en elusión, cuando se está el 306 no lo vimos acá, pero se trata cuando se ha sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente y vuelve a incurrir en una infracción y genera un daño grave. Y el 307 habla de básicamente infringir ciertas restricciones a derechos de agua. Entonces tenemos que todos estos elementos, que todos estos delitos tienen cierta remisión a la normativa administrativa e incluso actos administrativos como las sanciones ambientales llevadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y acá lo importante, ¿no es cierto?, nos preguntamos qué se entiende por afectar gravemente, y el legislador, hay una estrellita para el legislador chileno que, por lo que he visto en realidad en lo que he podido leer en el derecho español, que no necesariamente se define lo que es un daño sustancial. Acá sí se define lo que se entiende gravemente por el mismo Código Penal, que es tener una extensión espacial de relevancia
tener efectos prolongados en el tiempo, ser irreparable o difícilmente reparable, alcanzar un conjunto significativo de especies, ahí tenemos el criterio de magnitud, y acá el criterio de representatividad de incidir en categorías como extintas. Y la legalización de estos criterios es muy importante porque estos criterios son los que se utilizan para establecer la significancia del daño por la jurisprudencia. Entonces, que esto sea legalizado, la verdad es que es uno de los avances de la ley de delitos ambientales, de los delitos económicos. Y bueno, tenemos otro caso que nosotros asesoramos a comunidades Cahuéscar en este caso y también trabajamos con Greenpeace. Ahí tenemos una alianza para frenar un poco el avance de la salmonicultura en la Patagonia. Y bueno, en octubre de 2024 fue hallada muerta una ballena jorobada en instalaciones de una industria salmonera, un centro de producción que se llama Muñoz Gamero de Australismar. Y bueno, se sospecha, ¿no es cierto?, que puede ser por colisión con naves, por enmayamiento de las jaulas, porque aquí abajo están los salmones y, no sé si sí, abajo están los salmones y tienen unas mallas y como que saltan a veces. Si uno va a los lugares como que empiezan a saltar, están atrapados los pobres peces. Pero bueno. Aquí lo que se hizo básicamente es, sí, asesorar, o sea, ayudamos técnicamente a Greenpeace con la querella, ¿no es cierto? Y tenemos que se cumplen por lo menos con los supuestos del tipo. ¿Por qué? Porque en la salmonicultura genera un efecto que se liberan nutrientes y se genera la eutrofización, que es que al llenarse de nutrientes no hay oxígeno en el medio marino, matando todo lo que está en ese lugar, la fauna marina. Entonces, es posible, una de las posibilidades es que la ballena se haya muerto también por degradación del medio, no tener suficiente tanto comida como el tema de los nutrientes. Y bueno, y la afectación grave obviamente es una afectación grave a la salud animal y sobre todo porque en Chile la ballena jorobada es una especie vulnerable. Y ahora vámonos al derecho español. Acá yo lo puse al final porque este delito es como una mixtura entre el 305 y el 308. Acá lo que dice, ¿no es cierto?, es que el que contraviniendo leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente provoque o realice indirectamente emisiones, ¿no es cierto?, vertidos, radiaciones, etcétera, que cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, las aguas, o pudieran perjudicar el equilibrio de los sistemas, o se hubiera creado un riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas. Y acá tenemos que es un delito, un tipo de delito intermedio, que es un delito de peligro, es decir, no requiere un resultado, pero sí requiere que se pruebe, ¿no es cierto?, que haya podido causar daño grave. Entonces, eso es interesante, sobre todo porque basta con probar la idoneidad de que la emisión, la excavación, ¿no es cierto?, la inyección puede generar un daño sustancial. Y lo interesante que a mí me pareció de este delito es que dice, ¿no es cierto?, provoque o realice. Y acá es súper importante porque en Chile no tenemos esta tipificación de provocar. ¿Y qué puede suceder? Que muchas veces básicamente se puede al operario, ¿no es cierto?, que realizó este vertimiento, imputarle la infracción penal, cuando en realidad quien dio la orden, ¿no es cierto?, es un alto ejecutivo. Entonces, es súper importante establecer estos tipos como de autoría inmediata en el mismo tipo penal para que no haya duda, porque si no hay que fundar que la persona no sabía el peligro de esta conducta, que no sabía que podía ser dañoso, y ahí se pasa la autoría a la persona que dio la orden, pero eso igual es difícil de ver. Entonces, es súper importante en este caso que este delito en España tenga la autoría inmediata.
Y bueno, ¿no es cierto? La conducta es provocar o realizar, ¿no es cierto? Una serie de emisiones, vertidos, radiaciones, ¿no es cierto? Infringir la normativa ambiental y que tenga una peligrosidad, no necesariamente cause un daño, basta comprobar la peligrosidad. Y acá también es interesante cómo se hace una remisión a la normativa extrapenal, ¿no es cierto? Como las leyes o disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. O sea, ¿qué más amplio que eso? En realidad puede ser incluso reglamentos, ¿no es cierto? O actos administrativos, como me produce la curiosidad y que lo vamos a desarrollar después. Bueno, siguiendo, ¿no es cierto? Tenemos el último delito que vamos a ver de Chile, que es que el que afecte gravemente uno más de los componentes ambientales de una serie de áreas protegidas. En Chile, ¿no es cierto? Tenemos hartas áreas protegidas como la Reserva de Región Virgen, un parque nacional, un monumento natural, ¿no es cierto? Un humedal de importancia internacional. Y también quien afecte, ¿no es cierto?, a un glaciar, pero, que no es bien un área protegida, pero sí tiene su estatuto propio de protección. Y en este caso tenemos que nuevamente es un delito de resultado, que es un tipo más calificado que el 308, que es solamente un daño general. Acá tenemos una afectación grave a lugares protegidos, resguardados por la legislación chilena, ¿no es cierto? Y el objeto material justamente son las áreas protegidas. Y acá tenemos nuevamente que se hace una remisión al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque la declaración de un área protegida se hace mediante un procedimiento, ¿no es cierto?, que lo puede llevar CONAF, ahora el Servicio de Áreas Protegidas en Chile, y por tanto requiere de una declaración previa de esto para básicamente operativizar el delito. Y no sé si... No, en España tenemos su igual un poco, que es quien en un espacio natural protegido dañe gravemente alguno de los elementos que haya servido para calificarlo. Y acá nuevamente no existe una definición de lo que es dañar gravemente, pero sí tenemos que es un delito, ¿no es cierto?, de resultado. Se requiere un cambio en los elementos que sirvieron para calificarlo, y eso es una escalera, es un escalón más a la accesoría administrativa, porque se requiere que primero el acto administrativo que declaró este lugar como protegido establezca ciertos componentes que son susceptibles de ser dañados. Entonces, y que son protegidos, y por tanto también se hace una remisión a la normativa extrapenal, a un acto administrativo, y acá yo pude investigar que existen como áreas protegidas la Red Natura 2000, ¿no es cierto?, y que básicamente las cortes y comunidades autónomas establecen las áreas protegidas. Y tenemos ahora un caso que es también uno que lleva FIMA, que es el caso del vertimiento del lago Chungará, que esto pasó en noviembre de 2025. El lago Chungará está en el Parque Nacional Lauca. No sé si es uno de los que más tienen altura en Chile, pero es un lugar precioso, tiene un humedal, entonces tiene una serie de aves, y en noviembre de 2025 un camión se volcó enfrente del lago Chungará y derramó 21.000 litros de aceite de soya. Generalmente esta ruta es la CH11 que conecta Bolivia con Chile, y es una ruta donde pasan muchos camiones y pasa por un parque nacional. Pero en este caso también se afectó ciertos componentes del lago, como por ejemplo ahí ven, ¿no es cierto?, que está amarillo, porque el aceite de soya se utiliza en hartas cosas, no solamente como para comer, sino que en harta manufactura se requiere aceite de soya, y por tanto, por eso lo estaban llevando industrialmente.
y afectó es el bofedal, que es un tipo de humedal que es como alto andino, y afectó a la fauna. Ahí tenemos un pato rana que generalmente con el aceite de soya no pudieron volar. Entonces, acá obviamente existe un daño irreparable a los cuerpos de agua y una afectación, ¿no es cierto?, a las aves, una imposibilidad de volar, y por tanto se genera este daño en parques nacionales, en áreas protegidas. Y eso estamos bien, hicimos un recurso de protección en FEMA, pero también queremos hacer estudiar la posibilidad de una querella. Ahí está la PDI, lo está investigando igual el Ministerio Público. El tema es que como el camión es boliviano, el chofer era boliviano. Entonces ahí se hace un problema de imputación que es más difícil. Y bueno, empezamos, ¿no es cierto?, con los puntos de tensión entre el derecho penal y administrativo, y aquí voy más rápido porque estoy un poco en el tiempo. Primero, ¿no es cierto?, lo que vimos de la remisión a normativa administrativa, ¿no es cierto?, el tema de la elusión, de la declaración de áreas protegidas que se requiere para establecer el tipo, o el 325 que se habla de disposiciones, que la infracción a disposiciones de carácter general. Y esto puede generar, ¿no es cierto?, el problema de las leyes penales en blanco, que van contra, ¿no es cierto?, del principio de tipicidad, según el cual la conducta penada tiene que estar descrita en el tipo penal. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia constitucional, tanto en Chile como lo que pude estudiar en el derecho español? Es que justamente mientras el núcleo de disvalor de la conducta se encuentre en el tipo penal, cumple con el principio de tipicidad. Pero, ¿qué pasa sobre todo en Chile? En Chile, con el delito de elusión, como vimos, el núcleo de disvalor de la conducta es la elusión. ¿Por qué? Porque no se requiere un resultado. Por ejemplo, en el 325 se requiere afectar gravemente componentes ambientales, y ese resultado obviamente es el disvalor de la conducta. Pero en el caso de la elusión del 305, lo que busca proteger el artículo en realidad no es el vertimiento, ciertas conductas, porque esas conductas van a suceden cuando una actividad está autorizada. Lo que busca proteger es que las personas se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental y generen ciertas medidas de compensación, reparación de sus impactos ambientales. Entonces, ahí tenemos un problema, sobre todo en Chile, que obviamente tiene que ser solucionado. Pero en realidad lo que se ha dicho por parte de la doctrina es que es necesaria esta remisión a normativa administrativa, sobre todo incluso a reglamentos, por el dinamismo del medio ambiente, que cambian constantemente las tecnologías, los avances científicos, y por tanto obviamente se requiere de de instrumentos que son más rápidos que obviamente cambiar el derecho penal. Otro punto de tensión que vemos es la existencia de procedimientos paralelos. Acá, ¿no es cierto?, es posible que una conducta pueda tener, ¿no es cierto?, una infracción que dé pie a un procedimiento sancionador y también a un procedimiento penal. Y bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de España, existe, ¿no es cierto?, que basta solamente con la infracción para llevar a cabo un procedimiento administrativo sancionador, y lo que da el paso al derecho penal es justamente que haya un daño sustancial. Pero en Chile, como tenemos estos delitos de mera actividad, un procedimiento un hecho que puede ser infracción también puede ser un delito. Y acá tenemos problemas porque se pueden abrir procedimientos paralelos. En Chile, ¿no es cierto?, no tenemos este artículo, que es maravilloso, de la Ley de Responsabilidad Ambiental de España, que dice justamente que establece el non bis in idem, que no se puede sancionar por los mismos hechos que hayan sido sancionados, ¿no es cierto?,
tanto penal como administrativamente, donde haya una identidad, ¿no es cierto?, de los hechos, sujeto y fundamento. Y en el segundo inciso habla de que la autoridad competente va a suspender el procedimiento sancionatorio y va a remitir los antecedentes a la jurisdicción, ¿no es cierto?, la autoridad judicial. Y eso es súper importante porque impide estos procedimientos paralelos y por tanto que se afecte, ¿no es cierto?, el non bis in idem. Y si es que ya en sede penal en España se absolvió, ¿no es cierto?, se reanuda el procedimiento administrativo teniendo un poco como hechos probados los que se prueban en el juicio. Eso es lo que puede revisar. Pero en Chile no tenemos esta norma y por tanto pueden existir dos procedimientos y como no conversan entre ellos la Superintendencia del Medio Ambiente con la Fiscalía, puede haber este riesgo y puede haber un doble reproche. Y ya, acá yo tengo una pregunta, porque ya es súper bueno que acá se suspenda el procedimiento administrativo sancionador en pos de la procedimiento penal. Pero, ¿qué pasa? Yo en realidad no sé cómo funciona acá en España, pero en Chile existe un organismo que es la Superintendencia del Medio Ambiente que se encarga de fiscalizar y de sancionar. Y es un organismo altamente técnico con especialistas y por tanto tiene muchas más herramientas para establecer, ¿no es cierto?, si hubo daño, si es que hubo elusión. En Chile, o sea, ahora no se han aplicado generalmente por desconocimiento de la Fiscalía, en realidad, porque son temas que son súper especializados, súper sofisticados, y se va a una fiscalía, a un juez que ve robos, que ve delitos comunes. Entonces, la verdad es que surge una disyuntiva en si es que las fiscalías están preparadas y si no, bueno, quizás es posible que podamos preferir el procedimiento administrativo sancionador, ¿no es cierto? Sobre todo porque la prueba pericial es cara, generalmente es parcial, entonces en el ámbito penal puede que haya un desconocimiento que no pasaría en la Superintendencia del Medio Ambiente. Acá, bueno, como solución se ha dicho, ¿no es cierto?, que obviamente la Fiscalía, los jueces tienen que especializarse en derecho ambiental, que en realidad no existe algo como el derecho penal ambiental. Los fiscales saben penal y los ambientalistas saben ambiental, no existe una mixtura. Y la otra es obviamente recurrir a la autoridad competente, poder pedir declaraciones, poder pedir su testimonio, interrogarlo, ¿no es cierto?, etc. Y por último, y acá también esto se aplica más a Chile que a España, justamente porque, bueno, ustedes tienen, ¿no es cierto?, el tema de la suspensión, pero también porque en Chile tenemos dos instrumentos que buscan dentro de un margen responsivo, es decir, que la superintendencia tenga una serie de herramientas para enfrentarse al incumplimiento ambiental, es en primer lugar la autodenuncia y el plan de cumplimiento. La autodenuncia busca tener ciertos incentivos del infractor para que diga, yo me autodenuncié, o sea, yo cometí una infracción y por tanto me autodenuncio y pueden establecer la rebaja de la multa, incluso la exención de la multa. En cambio, en los planes de cumplimiento, lo que se busca es, una vez formulado el cargo, ¿no es cierto?, que es la etapa de instrucción, cuando empieza el juicio, es posible que en vez de defenderse, diga, yo sí cometí la infracción, pero le paso este conjunto de medidas para que ustedes puedan ver que quiero volver al cumplimiento. Entonces ahí se para el sancionatorio y puede no terminar en sanción. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos dos procedimientos paralelos, el hecho de que esté el juicio penal y el administrativo hace que obviamente se desincentiven el uso de estos instrumentos. ¿Por qué? Porque igual implican una confesión, implican yo hice la infracción y doy mis medidas. Entonces, un instrumento que es súper importante, el PDC, la superintendencia lo usa, yo creo que
los datos que puede revisar, como el 70% de los casos, muchos terminan por plan de cumplimiento, pocos llegan a sanción. Entonces puede ser que básicamente el infractor no quiera presentar esta autodenuncia o plan de cumplimiento para no tener una confesión que obviamente el fiscal va a tomar y la va a llevar al procedimiento penal como una prueba. Y obviamente es una declaración y por tanto puede ser una prueba súper fuerte. Y sobre todo porque es la única herramienta del PDC para realmente que podamos establecer la reparación del medio ambiente, porque ¿de qué nos sirve una multa? ¿De qué nos sirve una sanción? O una pena, que la gente vaya a la cárcel. Lo que nos interesa es que ojalá se puedan establecer medidas para poder que vuelva a los mismos componentes. Entonces, este desincentivo la verdad es que parte por la existencia de procedimientos paralelos y es una preocupación que se suscita sobre todo en el derecho chileno. Entonces, bueno, como conclusión, yo creo que tenemos mucho que aprender del derecho penal español. Es necesaria la remisión a elementos tanto normativos, reglamentarios, como a actos administrativos, por su especialidad, por el dinamismo, porque no se puede contener un listado taxativo de las actividades que generan daños ambientales en un tipo penal, pero sí en un reglamento. Bueno, es necesario la norma de suspensión del procedimiento o sancionatorio o penal, ahí puse ambiental pero me equivoqué, o penal, es necesaria una norma como la que ustedes tienen en el artículo 34 de la Ley de Responsabilidad. Y obviamente es necesaria una especialización tanto de los jueces como fiscales y, ¿por qué no?, una incorporación en el proceso mediante una declaración o un interrogatorio de agencias técnicas especializadas. Eso ya es todo lo que tengo por informar, pero muchas gracias por escucharme y en realidad esto me interesa mucho y obviamente quedo abierta a preguntas, comentarios, etc. Hubieron unos problemas técnicos, parece. Parece que vamos a seguir teniendo algún otro problema técnico porque no tenemos un micrófono de mano. Uy. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. A mí desde mi ignorancia prácticamente completa sobre estos asuntos me ha parecido muy interesante y de hecho tengo varias preguntas, dudas, pero bueno, no quiero empezar yo, así que mira, tenemos el problema entonces sí. Ahí se ve. ¿Sí alcanza? Es como un dispositivo. ¡Qué gracioso! Enorme. Sí, está muy enorme. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu exposición. Creo que ha sido muy clara y también me ha generado muchas inquietudes, pero sobre todo trataba de hacer como una analogía respecto de lo que hacemos en Colombia actualmente. Y es, claro, tú mencionas un poco como esta complejidad respecto del non bis in idem, que creo que fue lo que más ruido me hizo al inicio mientras estabas exponiendo, luego simplemente lo nombraste y claro, hace todo el sentido del mundo en la medida en que, no sé, como que yo he interpretado un poco estas normativas desde lo penal, que igual en Colombia también hay unos delitos como muy específicos respecto de los delitos ambientales, pero justamente están planteados alrededor del principio del que contamina paga, ¿no? Entonces, justamente te lanzan directamente a la sanción pecuniaria o a la pena privativa de la libertad, y digamos que respecto de eso, pues no hace mucho sentido respecto a lo que se necesita realmente, que es, no sé, una restauración o una sanción que pueda, digamos, tener una acción más contundente respecto al daño ambiental que se pueda estar ejerciendo. Eso por un lado. Luego, digamos,
Otro tema que se me hace muy complejo, pues que también lo mencionas de alguna manera, es el tecnicismo y digamos la especialidad que se requiere. Entonces, uno diría que idealmente esto implicaría tener, no sé, una jurisdicción ambiental realmente diseñada para lo que implica el reconocimiento de un procedimiento de estos, donde en efecto el tecnicismo y los instrumentos pues, que se requieren tanto para los estudios como para determinar las sanciones es supremamente alto y supremamente complejo. Entonces, digamos que dejarle eso en este momento en las manos de fiscales o de jueces donde la especialidad ambiental es prácticamente nula o donde hasta ahora más o menos están empezando a educar en esos temas, se me hace pues supremamente difícil y en este momento creo que sería un poco más dañino respecto de lo que podría ganarse. Y luego está el tema de la individualización de la conducta y es que justamente sabemos que la mayor parte de los delitos ambientales no lo cometen personas naturales, los cometen personas jurídicas, los cometen empresas, los cometen grandes multinacionales, donde incluso ni siquiera están nacionalizadas, cosa que hace todavía más complejo el procedimiento judicial. Luego entonces, digamos que respecto de eso también veo yo una gran dificultad y es finalmente quién va a responder por el delito. Y en ese sentido, digamos que yo todavía lo sigo viendo muy complejo, digamos que irnos del lado del procedimiento penal, creo que en este momento todavía no tenemos del todo la capacidad de separarnos completamente del procedimiento administrativo. Al contrario, creo que hay que seguirlo fortaleciendo, pero por eso digamos que tu exposición también me causaba un poco esa inquietud, porque eventualmente en algún momento sí vamos a tener que plantearnos como seriamente esa posibilidad de cómo van a empezar a dialogar como esas dos jurisdicciones y que justamente no se busque que la una anule la otra y viceversa. Y por último, ya como preguntitas más concretas respecto de lo que expusiste, me preguntaba si estos delitos habían sido pensados desde la jurisdicción en Chile como desde una idea más de justicia restaurativa más que de justicia sancionatoria, eso por un lado, y lo otro es ¿quién le está haciendo seguimiento al plan de cumplimiento en este momento? ¿Lo hacen los fiscales o hay como un cuerpo técnico especializado encargado de esto último? Ya voy a responder la última porque es fácil. El plan de cumplimiento lo ve la Superintendencia de Medio Ambiente, pero es un procedimiento que es abierto y el fiscal lo puede revisar en la página web de la Superintendencia, entonces es muy fácil extrapolarlo al juicio penal. Y sí, en realidad no, el tema del tecnicismo no están preparados. Los jueces, los fiscales no saben derecho ambiental. O sea, imagínate, tenía un juicio que primero es de hurto, muy fácil probarlo. Y después tienes un juicio de elusión donde hay que ver si es que, ¿no es cierto?, primero la actividad tenía que ingresar por el artículo 10 y el 3 del reglamento, también si es que se generaron afectaciones y esos son juicios muy largos, entonces y tampoco saben derecho ambiental. No existen jueces, algunos fiscales saben derecho ambiental, pero muy poco. Entonces yo siempre me gusta en este tipo de instancias, sobre todo hay gente joven y lo que yo quiero hacer obviamente es formarme en derecho penal ambiental, no solamente saber derecho ambiental, sino también penal. Y eso es lo que se necesita, como gente que sepa, porque hay veces que ya cuando uno trabaja está como muy atrapado en su área y es importante que podamos conocer todo. Y respecto de la individualización, como la imputación, sí, es cierto, hay un problema desde FIMA, de hecho, por eso también nos cuesta un poco, porque como no ha habido una sentencia en estos casos, la verdad es que no queremos meter a gente a la cárcel, nosotros no queremos hacer eso, sobre todo respecto del funcionario, el operario que realiza, básicamente tiene el dominio del hecho de
de la acción y por tanto es muy fácil imputarlo. No es tan fácil imputar a la persona que da la orden. Entonces, en el caso de Chile existe una responsabilidad por un hecho para las personas naturales y para las personas jurídicas. Entonces, y ahí lo que los fiscales han dicho, que en un curso que yo tomé que había una fiscal, es básicamente que los fiscales deciden por quién ir, como cuál es más estratégico en realidad, como que no tienen una guía para decirlo, y nosotros como FIMA no queremos, básicamente nos vamos a ir por responsabilidad de las personas jurídicas más que de las personas naturales, porque sí, como no queremos meter a gente a la cárcel. Y la última pregunta era, ay, se me olvidó. Era respecto de... ¿Cómo más hacia las dificultades de... Sí, como de no, igual era más una reflexión. claro. Alrededor de cómo pensarnos ese tránsito hacia lo penal, pero, digamos, teniendo en cuenta los riesgos que implicaría saltar un poco. Claro, sí, en realidad, como digo, yo siento que se requiere una especialización antes de saltar a lo penal y el non bis in idem, la verdad es que sí está establecido en Chile, pero falta esta norma de suspensión de uno u otro procedimiento, o que se comuniquen por lo menos, como que tienen un oficio ordinario en el cual como que dicen que se van a tener reuniones, pero no dicen nada en concreto, y tampoco como que las dos instancias estatales, entonces es un poco difícil, sí. Bueno, yo quería como contrastar un poco con la experiencia mexicana, que creo que estamos bastante rezagados en la materia, como en muchas otras. Se me hace interesante que haya un esfuerzo por el Estado, o al menos por el legislador, de tipificar conductas, incluso conductas no, digamos, con efectos consumados en el medio ambiente, sino el mero riesgo puede ser tipificado como un delito. En el caso mexicano, y no sé si en la experiencia chilena en el pasado había sido así y ya se transitó hacia una cuestión diferente, pero creo que el neoliberalismo nos dejó con una herencia muy, muy mala de la gestión de la cuestión ambiental. Tenemos como este efecto de revolving door en el que los mismos funcionarios ambientales, tras terminar un periodo administrativo de gobierno, luego van a ser funcionarios de empresas multinacionales como Coca-Cola o demás, y luego entra otro gobierno y vuelven a ser los funcionarios ambientales. Entonces hay como una especie de conflicto de interés. Tuvimos un presidente que fue el director de Coca-Cola México, por ejemplo. Entonces, en este caso creo que si bien tenemos una ley que es la ley GEPA, la Ley General de Protección Ambiental, que se puede decir que tipifica algunas conductas como delictivas que pueden ser perseguidas primero por la Procuraduría Ambiental y en su caso por la Fiscalía General de la República, no se aplican. Y de hecho los grandes avances o los primeros pasos en la materia se han llevado a cabo por medio de la justicia constitucional. Han sido las propias comunidades que por medio de un juicio de amparo que termina en la Suprema Corte denuncian ya sea a las empresas o al Estado o a los dos. Entonces, quería preguntar si esto se vivió en Chile en algún momento, como en ese caso, o algo similar, y cómo avanzó la cosa hasta llegar al punto en el que considero que es bastante avanzado, bueno, al menos comparado con mi experiencia. Sí, bueno, en Chile igual hay mucha captura de los funcionarios públicos. De hecho, no tuve tiempo porque no era tingente, pero en Chile existen los tribunales ambientales que están en 3 macrozonas, que son en el norte, que está en Antofagasta, centro, que está en Santiago, y en el sur, que está en Valdivia. Y estos tribunales ambientales tienen muchas críticas porque no son jueces de carrera, sino que no quiero decir que los licitan, pero abren en un concurso público y no empiezan como en un juzgado pequeño y luego como que se realizan carrera judicial y están en la academia judicial, sino son
son personas que sí tienen un alto prestigio, pero son personas que no tienen esta formación judicial. Y yo trabajé en un tribunal ambiental en el primero y se le acababa un periodo a un juez y dijo que se iba a ir a una consultora. O sea, ¿cuál va a ser como su imparcialidad respecto como trabajando después en una consultora respecto de temas que son importantes ambientalmente? Y otra crítica que se le hace a los tribunales ambientales es que tienen asesores técnicos, pero tienen un asesor económico. Entonces, como, ¿por qué un tribunal ambiental requeriría un asesor económico? Entonces, justamente sí, existen, sobre todo en, bueno, el primero y los otros tribunales que son más proambientalismo, pero sí existe ciertos intereses que no necesariamente tienen que ver con lo técnico que permean las decisiones. Y respecto del tema legislativo, esta ley se produce porque hubo un episodio de contaminación en Quintero Puchuncaví, bueno, sigue habiendo, que es una industria, bueno, una industria minera, que es Codelco Ventana, generaba muchas emisiones y la gente se empezó a enfermar, suspendían las clases porque los niños estaban enfermos y a partir de ello, obviamente no existían las herramientas jurídicas para poder enfrentar este tipo de contaminación que todavía sigue. Nosotros se hizo una demanda por daño ambiental, pero era muy difícil como establecer qué industria realizaba la contaminación. Hay muchos problemas de causalidad que también se van a extrapolar al tema penal. Y a partir de ello se hizo esta moción para poder ingresar los delitos ambientales. Pero junto con muchos otros delitos, como que hubo igual que, como que estos delitos están como medio escondidos dentro de una reforma muy grande de delito económico. Entonces, eso. Bueno, pues yo tengo bueno, algunas cosas que tenía, algunas dudas, ya pues ya las has ido, o sea, ya se han preguntado y las has ido respondiendo. Pero me quedan un par de cosas. La primera, yo no sé si entendí bien, pero porque hablaste de esta ley de 2023, ¿no? De la 21.595, pero no entendí bien. Antes entonces no había delitos ambientales o es una reforma que los amplía. Lo digo también pues respecto pensando en el primer caso, ¿no? En el del río y los salmones. Que claro, ahí puede haber un problema de retroactividad con el delito de elusión, ¿no? Porque claro, entiendo que la declaración de impacto ambiental pues será en todo caso al inicio de la actividad, pero esa actividad pues lleva desde los años 90, me pareció entender, ¿no? Entonces ahora que digan, bueno, vale, pues podemos estar haciendo pues todo este tipo de vertidos, toda esta cosa, pero no se nos puede exigir que haya una declaración porque eso era un requisito nuevo, ¿no? Entonces esta era una de las preguntas. La otra es si nos podías contar algo sobre si ha habido condenas o qué incidencia realmente tienen estos delitos, más allá de las cuestiones técnicas, ¿no? de cómo se construyen. Y después, una cosa que me llamó la atención, que decías, bueno, no queremos meter nadie en la cárcel, porque lo que es fácil es meter pues, a quien está ahí al final, pero no a los verdaderos responsables, ¿no? Yo entiendo que eso quizá funciona más en el caso, por ejemplo, del vertido de aceite en el lago, ¿no? Donde, bueno, pues ahí puede ser, pues mira, el conductor, porque claro, mostrar que en realidad las condiciones yo que sé, laborales que llevaron o el estado del camión o qué sé yo, incluso la ruta. Pero en otras como estas de ilusión, ¿no? De declaración de impacto ambiental o estas otras de contaminación, igual el problema, pues es, como decías, establecer la causalidad, pero no cabe duda de que al final eso no tiene que ver con una actuación concreta, sino con la propia actividad económica en su conjunto, ¿no? Pero vamos, eso lo planteo así como duda.
Sí. Ya. Bueno, respecto de la ley 21.595, sí, existían antes ciertos delitos que estaban dispersos en la ley de pesca por contaminación de recursos hidrobiológicos. Había una ley, delitos en la ley de bosques, pero eran delitos que estaban muy, muy sectorializados como en su ámbito de regulación. Estos delitos son nuevos y primero son más generales y también tienen mucho que ver con cómo funciona el derecho ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental sobre todo, y la superintendencia del medio ambiente. Entonces establece nuevos delitos, son nuevos delitos. Y respecto de la aplicación de la ley, de esta ley con Chesque, ya, lo que pasa es que depende cómo uno plantee el caso, porque lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la conducta de elusión es una conducta que es permanente. O sea, siempre se está en elusión, porque mientras no tengas una autorización que regule, ¿no es cierto? O sea, una resolución de calificación ambiental que califique como ambientalmente favorable tu actividad, es un delito permanente, es una infracción permanente y por tanto podría aplicarse, sobre todo si es que se hacen vertidos continuos. Esa es como nuestra hipótesis, obviamente sí, es un poco cuestionable, pero si es que, y obviamente va a ser debatible en juicio sobre todo, y en realidad la Superintendencia de Medio Ambiente nos ha dado la razón, porque también la ley la ley 19.300 que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental es coetánea al 98, que es posterior a esta autorización de Chesky. Entonces, igualmente ellos debían ingresar, aun cuando tenían esta autorización anterior, porque han sobrepasado su autorización. Entonces, la verdad es que tenemos esa tesis y que ahí vamos a tener que ver cómo se aplica. Y eso va a la otra pregunta, que es, no se ha aplicado para nada estos delitos. De hecho, lo que hemos estado siguiendo han terminado por vías alternativas y no ha habido una sentencia en ninguno. Entonces, hay que ver cómo se van aplicando y justamente la falta de aplicación es también por una falta de tecnicismo, ¿no es cierto? A un fiscal le sale mucho más fácil perseguir otro tipo de delito, ¿no es cierto? Como receptación, ¿no es cierto? Homicidio y delitos ambientales es bastante alejado de su actividad. Por eso nosotros igual queremos hacer querellas, porque en realidad cuando uno genera una querella, ahí hay como una voluntad de otra persona de iniciar la investigación más allá del fiscal. Y de la ballena, que es un caso que lleva Greenpeace y nosotros también lo asesoramos e informamos, esa no han ni siquiera formalizado la investigación, están en etapas de investigación preliminar. Entonces cómo hacer que este derecho penal no termine en un derecho penal simbólico, que es mucho quizás lo que el temor de muchas personas, porque sí había delitos ambientales y no se utilizaban. Entonces, bueno, primero obviamente lo que digo siempre es poder especializarse, abrirse a estos temas, los ambientalistas no tenerle miedo al derecho penal y los penalistas no tenerle miedo al derecho ambiental. Y también poder tener esta instancia, escribir y poder que no se quede solamente en letra muerta. Y creo que, bueno, lo que pude leer de España, que hubo un caso que era un caso del barco Pegasus, y solamente hubo un derramamiento de hidrocarburos bastante grande, que todavía creo que no se termina, y ahí solamente se condenó al capitán.
Entonces, son temas que también pasan acá y lamentablemente por la especialidad y por el el tecnicismo es difícil, sí, que se aplique todos los días, pero ahí hay que empujar y por eso estamos aquí en ONG FIMA tratando de empezar con esto, porque quién no si nosotros, como los activistas, la gente que se preocupa por el medio ambiente, sino nadie lo va a hacer, no están los incentivos. Y respecto de la autoría y participación, sí, en realidad eso es un tema y es un tema del derecho penal económico en realidad. Se ha generado como distintas teorías para poder imputar no a quien realiza el delito de propia mano, sino a los altos mandos. Y bueno, uno de esos es aplicar una autoría inmediata, es decir, que en realidad lo que el operario, el funcionario no sabía, o era un instrumento de esta persona que dio la orden, y por tanto no tenía culpabilidad y se pasa esta culpabilidad, ¿no es cierto?, a quien dio la orden. Otra opción y que se deriva mucho del derecho penal internacional tiene que ver con el hecho de que esta persona es indispensable, ¿no es cierto?, el funcionario, el operario, y por tanto pudo haber sido cualquier persona quien realizó el delito, y lo importante es como el núcleo de la decisión. Así que eso en realidad, o sea, falta mucho por hacer, por investigar, pero espero que en realidad no se quede solo en un derecho penal simbólico, sobre todo en Chile. Dice 5 mensajes en el chat, pero no sé si es que... Debe hacer cuestiones técnicas. Ok. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. A mí me ha parecido como muy interesante. Yo sospecho que lo que pasa es que estamos todos, yo por lo menos, estoy así de, bueno, pues yo no pregunto más, no digo más porque no sé más. Hemos venido aquí a aprender y viendo así, que tú un poco lo que también querías era pues tener la experiencia por parte de España y del derecho penal español. Bueno, pues has visto que aquí pues te hemos hablado de otros países, y al que le cabría decir eso, algo de España, de derecho penal, delitos ambientales, pues miro alrededor, me veo a mí y digo, pues yo no tengo más que decir, no lo sé, o sea que bueno, pero en todo caso a mí me ha parecido súper interesante y aprendido, me han quedado cosas dando vueltas, así que sí. No, era un poco en esto de que se hablaba de la falta de referencias. Quería preguntarte si hay países o legislación que se esté mirando, o un camino a seguir, o una guía, o sea, quiénes están haciendo las cosas mejor o quiénes tienen mejores posibilidades para trabajar estos temas. ¿Tienes idea? O sea, la verdad es que no tengo como tanta experiencia de derecho comparado. Sí sé, obviamente, que Alemania tiene un estatuto bien importante de delitos ambientales, pero siempre está como la coyuntura de cómo funciona con el derecho administrativo. Entonces, teniendo dos derechos como muy fuertes, ahí es posible quizás como una aplicación más importante. Pero sí, la verdad es que no manejo tanto ese dato. Pero en realidad sí me hace mucho sentido lo que dices, Carlos, que es muy importante primero empezar a cuestionarte esto, porque en realidad no, en general, si es que no lo hablamos, si es que no problematizamos, se va a quedar en letra muerta, en la ley. Entonces, muy importante. Sí, vamos, que se puede, vamos. A ver, siendo que esta última ley chilena ha sido catalogado como una de las, digamos,
de las más importantes en términos de delimitar lo que sería un futuro delito de ecocidio, ¿no? A nivel de derecho internacional penal, es decir, vendría siendo el cuarto o el quinto, no me acuerdo bien, de estos core crimes del crimen internacional. ¿En qué ayudaría, digamos, que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional incluyera uno de estos, este nuevo delito de ecocidio, digamos, y ese diálogo que podría tener con la legislación chilena, siendo que supuestamente es la más avanzada en la materia? Sí, cuando se implementó la ley, mucha gente decía como, no, el 308 es ecocidio. Claro. Y igual el ecocidio tiene mucho que ver con temas más, obviamente, en la aplicación más internacional que en los estados. Pero yo pienso, obviamente, que la implementación del ecocidio da un marco de referencia importante, no solamente en futuras reformas, sino también en la posibilidad de la aplicación, o sea, manteniendo como las generalidades, ¿no es cierto? Pero sí creo que es importante y que va a guiar. Ahora una reforma en Chile lo veo difícil, ya que esta legislación es muy nueva y obviamente no se maneja tan bien, pero sí para otros países. De todas maneras, va a establecer un estándar súper importante. Sí. ¿Alguien más que se haya inspirado? Tómate la paz. Es como más una reflexión, me parece que... Qué raro. Era más una reflexión, agradecerte también, por ahí no me sentía habilitada para hablar porque no sé mucho del tema y entonces como que siento que estaba piola a escucharte. Yo me dedico a infancias, trabajo en una defensoría en Argentina y nos pasaba mucho que al tratar de armar, ¿no? Los litigios estratégicos, siempre nos encontrábamos con el problema de esto que vos ya lo has nombrado, del nexo causal, de cómo hacer que ese problema ambiental se traduzca en un impacto real, ¿no? O sea, digo, como que una ve el impacto real, más en la población de niñas y adolescentes, pensando en generaciones futuras y tal. Sin embargo, siempre en el proceso es un problema. O sea, nosotras nos encontrábamos siempre con el meollo de la cuestión estaba ahí en cómo acreditar ese nexo causal. Eso por un lado, como reflexión y como a ver si vos podés como ahí iluminar un poco más esta cuestión. Y por otro lado, bueno, que no puedo dejar de pensar en que, bueno, Argentina, ahora Chile, digo, como que se viene recrudeciendo la cosa en términos de cómo se ven los delitos ambientales. Digo, en Argentina hoy tenemos un presidente que no solamente vapulea la existencia de delitos ambientales, sino que hace unas semanas atrás reformó la ley de glaciares. Nosotros desde la Defensoría, por ejemplo, habíamos intervenido en el caso de Angalgalá, que es una minera que está hace años en el norte de Argentina, donde nosotras lo que intentamos fue incorporar la voz de las niñeces en esto que vos contabas de la participación comunitaria, bueno, como también la necesidad de que se vea o sea, se vele por la participación y por la mirada de esas niñas, niños y adolescentes que en definitiva van a sufrir mayormente los impactos de la presencia de esa minera, porque quizás el agua no deja de existir mañana, o sí, pero de acá a un par de años va a ser la población que se va a tener que ir del lugar en todo caso, ¿no? Entonces me parecía interesante también complejizar esto, quizás es un tema muy chiquito, porque bueno, es infancia lo que traigo acá, pero como, bueno, de algo que en teoría vendría a representar una cosa muy, ¿no? Como ambiental y como los delitos, el delito penal ambiental, en definitiva, una como esto, no se siente autorizado, voz autorizada, pero el impacto se lo ve constantemente. Eso es una reflexión, mezcla de esto. Sí. Bueno, yo
como litigante, lo que haría en realidad es como más quizás enfocarme en la justicia intergeneracional que está establecida en distintos tratados internacionales sobre niñez, ¿no es cierto? Y tener en cuenta de que existe una obligación de los estados y ahí consultar la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que establece el tema de cuáles son las condiciones del medio ambiente que les dejamos a las generaciones futuras. Y obviamente establecer esta obligación conjunto con representando, ¿no es cierto?, a las niñeces. Ahí yo vería como un tema que es bastante complicado, sobre todo porque la legitimación activa, ¿no es cierto?, y ahí ocupar ciertos acuerdos como el acuerdo de SU, y poder ver que en general existe esta obligación y que se está rompiendo por los daños ambientales, que no sabemos si estas personas van a habitar ese entorno adyacente que está en el lugar que se ve afectado, pero sí tener en cuenta que bajo una definición holística del medio ambiente se ven afectados y que se genera esta infracción. Eso es lo que yo vería, pero sí existe muchas complicaciones del tema de la causalidad. Nosotros tenemos un caso de una demanda por daño ambiental, donde una empresa usa salario alto andino, ¿no es cierto? Que Javiera creo que lo explicó cuando vino, ella es más experta en salarios alto andinos, pero nosotros reclamamos el daño a las personas, pero un tipo de daño como a las costumbres de las personas, como un daño ambiental, que en Chile se encuentra reconocido igual el medio humano, los sistemas de costumbres y sistemas de vida, sobre todo de comunidades indígenas, que constituyen un componente ambiental y por tanto es susceptible de daño. Todavía no sabemos cómo nos va porque todavía no sale la sentencia, pero sí damos cuenta de que tienen una serie de costumbres, ¿no es cierto? O incluso una serie de derechos sobre ese lugar y cómo se va a ver afectado. En realidad, ser un poco clara y también aplicar mucho derecho internacional de las niñeces, de la justicia intergeneracional. Eso. A ver si logro alguna otra pregunta, si sigo así hablando y entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Tamara. Bueno, pues creo que pues, distintas intervenciones te lo hemos dicho, todo lo que nos ha interesado, suscitado esto y bueno, pues seguiremos trabajando y mucho ánimo también para bueno, pues para esto que estás abordando, ¿no? Porque, bueno, pues tendrá consecuencias prácticas, ¿no? Manifestaciones prácticas. Y simplemente comentaros que, bueno, pues seguiremos con el tema y tanto porque la próxima sesión del seminario y que será también la última del curso académico, pues será el próximo día 15 de junio. Y vendrán también, pues dentro del marco del proyecto Speak for Nature, vendrán Valeria Berros y Virginia Gazzo de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, en Argentina, y precisamente hablar de una cosa que aunque el título es más genérico, yo entiendo que va a ser esto, porque se titula Entramados en tensión en el derecho ambiental y probablemente pues sea pues volver sobre esta cuestión. Y bueno, pues nada más, gracias por vuestra asistencia y espero que ahí nos veamos el próximo 15 de junio. Sí, muchas gracias por venir, por asistir y escucharme.